redactando y reformando la Constitución. Una de las candidatas es Lucila De Ponti, que está en la lista junto a Juan Monteverde. Juancito, que estuvo el otro día acá con nosotros. Estuvo acá esta semana ¿Qué sentado. fue? ¿Ayer? Antes de ayer, me parece que estuvo acá con nosotros charlando. Bueno, ahora es el turno de Lucila De Ponti con nosotros, que ha estado también en la mesa de Santa Siesta. Bienvenida, Lucila, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes para vos también y gracias por este ratito. Nosotros lo que estamos tratando de hacer, por lo menos yo, todos los días y cada vez que le hacemos una nota a un candidato convencional, es explicar qué se vota cuando se vota a convencional reformista o convencional constituyente. Porque siento en grupos de amigos de WhatsApp todavía siguen preguntando, che, ¿qué es esto del convencional? ¿Qué vamos a votar? Sí, porque hace 63 años que se reformó la Constitución por última vez, entonces todos nosotros no habíamos nacido ni siquiera, Claro. y la gran mayoría de la población nunca votó a un convencional reformador o constituyente en aquel momento, así que hay que explicarlo mucho. El gobierno debería haberlo explicado mucho más que lo explicó con propaganda oficial, como se conoce, pero bueno, ya estamos cerquita del domingo y se van a elegir estas 69 personas que van a tener la tarea de escribir algunos artículos, algunos nuevos y otros hay que reformarlos, digamos, hay de las dos cosas. Y son 69 personas que 50 se eligen por distrito único, que como bien vos decías, yo formo parte de la lista que encabeza Juan Monteverde, que es una lista para toda la provincia, o sea, cualquier ciudadano de la provincia va a votar una de esas listas y después por cada departamento se elige una persona más, que bueno, en el caso del departamento La Capital, nosotros estamos representados por Martín Gainza y bueno, así en cada uno de los departamentos se elige un reformador, un convencional reformador departamental. Así que eso componen las 69 personas que van a tener que escribir, reformar la nueva constitución de la provincia. Lucila De Ponti, supongamos, es elegida este domingo para formar parte de una de esas 69 bancas que van a discutir y redactar la reforma de la Constitución. ¿Con qué intención iría a ocupar esa banca, Lucila? Mira, para nosotros lo fundamental es que la reforma no puede ser una discusión entre políticos, digamos, que quede como un trámite que solo se discuta a puertas cerradas entre los distintos sectores políticos, sino que es fundamental que la gente participe del debate, que sea convocada para que se escuche su voz, que haya instancias también de participación de los distintos sectores sociales, porque una constitución en última instancia es el acuerdo social básico en el cual todos podemos pensar, imaginar de manera conjunta qué tipo de provincia queremos y cómo vamos a construirla, cómo vamos a diseñar un Estado que nos permita hacer que esos derechos que están escritos en el papel sean también una realidad en la vida concreta de la gente. Entonces me parece que ahí hay que abrir las puertas de la reforma, hay que darle participación a la sociedad y hay que construir la nueva letra de la Constitución a la luz de este tiempo. Nosotros tenemos una Constitución que es del año 62, que por supuesto es vieja porque es de hace 60 años, pero que en su momento fue muy buena, es decir, que consagró muchos derechos vanguardistas para su época, ¿no? Que protegía a la persona, a la familia, al trabajador. De eso no podemos volver atrás, al menos uno de nuestros objetivos es que no tengamos una peor constitución, pero sí hay que incorporar muchas cosas que algunas son muy básicas, como podemos hablar del derecho al acceso al agua potable, que no está hoy registrado, digamos, no está tipificado en la Constitución y que es algo muy elemental, pero también cuestiones mucho más nuevas, como por ejemplo todo lo que son los derechos digitales y que es un tema que hay que empezar a abordar también desde la regulación, en este caso de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Entonces vamos a tener una gran cantidad de cuestiones a discutir y lo fundamental es que pueda hacerse con una mirada amplia, buscando consenso, pero siempre pensando que la Constitución que salga les sirva a los santafesinos para mejorarle la vida. Lucila, te quería preguntar, porque siempre que hablamos de la Constitución, y esto lo hemos hablado con casi todos los candidatos que pasaron por aquí, tenemos una Constitución que si bien podemos hablar a nivel nacional, está muy avanzada y que en la provincia de Santa Fe falta una actualización. ¿Cómo hacemos para que la gente también entienda que a partir de los cambios que son necesarios en la reforma, puede haber cambios en la realidad cotidiana de los ciudadanos? Bueno, un tema, por ejemplo, muy concreto tiene que ver con el régimen de autonomías municipales, que no está
correctamente, digamos, consagrado hoy en nuestra Constitución y que es algo que se va a discutir. Depende de cómo esto se discuta, los municipios, las ciudades van a tener más o menos atribuciones y capacidades de poder resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, pueden asumir una nueva competencia que sea la competencia en atención primaria de la salud y que empiecen a tener que tener la obligación de garantizar, obviamente con una contraprestación presupuestaria por parte de la provincia, a garantizar este derecho. Esto es como una cuestión, un ejemplo de tantos que pueden tener que ver con la vida cotidiana de la gente. Después, otra cuestión es el funcionamiento del Estado, por ejemplo, en cuanto a la justicia. Nosotros, una propuesta que tenemos, que formaba parte del proyecto que yo presenté en su momento de reforma constitucional, era que los ciudadanos santafesinos puedan elegir a los fiscales regionales y al fiscal general, que son, bueno, quienes representan a la sociedad en el proceso judicial. Si se incorporan estas cuestiones, la gente va a tener mucha más participación en cómo se toman decisiones, digamos, vinculadas al ejercicio del poder, en este caso el judicial, pero también puede pasar, digamos, en cuestiones vinculadas al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Y así tenemos un montón de cuestiones que van a estar incluidas en la nueva norma, algunas que van a ser de un ejercicio más inmediato y otras que van a consagrar un derecho que después el Estado va a estar obligado a cumplir, como esto que decíamos. Bueno, el acceso al agua potable. Hoy no tenemos en nuestra provincia un 100% del territorio donde tengas el servicio del agua potable garantizado y tampoco está consagrado en la Constitución. Entonces los ciudadanos tienen menos herramientas para poder exigir que esto suceda. Si esto cambia, bueno, la provincia va a tener que poner en práctica inversiones y ejecución de tareas de políticas públicas para garantizar que esto suceda. O lo mismo con la educación, digamos, podemos pensar en la garantía de la universalidad de la educación desde los 3 años hasta los 18 y que eso empiece también a formar parte de una política de Estado que va a requerir, digamos, otro tipo de inversión pública. Son muchas cosas que hacen realmente a la vida cotidiana, que obvio que la gente por ahí dice la Constitución y es algo que le queda muy lejano. Pero cuando vamos a ver en lo concreto, son cosas que impactan en el día a día, en lo cotidiano, y que también por eso es fundamental que la gente pueda ir este domingo a votar informada y que después cuando se realice la reforma se abra la posibilidad de la participación y de la discusión. Y después otra de las cuestiones que me parece, porque también ha salido en la pregunta en el mensajero de la radio, Lucila, esta referencia a no vamos a reformar toda la Constitución y de hecho ya hay puntos establecidos que se van a reformar. ¿Cuál es el debate? Sé que son más de 40, no podemos repasarlos a todos, pero tal vez cuáles son los más trascendentes, más allá de lo que venías marcando desde tu perspectiva de cambio. Mira, la ley de necesidad de la reforma que se sancionó establece la posibilidad de modificar 42 artículos del total de 116 artículos de la Constitución y después establece 17 áreas temáticas donde se pueden incorporar nuevos artículos o secciones, es decir, que ahí se pueden crear, digamos, una cantidad de artículos nuevos. Entre aquellos que están sujetos a la posibilidad de revisarse, para mí lo más interesante está en lo que hace a la organización del Estado, al diseño institucional del Estado. Entonces ahí tenemos el funcionamiento del Poder Legislativo, la forma de composición, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, la limitación de los mandatos para los cargos, digamos, nosotros proponemos que todos los cargos, desde concejal hasta el gobernador, tengan la limitación de una sola reelección para cada uno de estos cargos. Lo del Poder Judicial, que decíamos antes, también va a estar en discusión ahí. La posibilidad de incorporar la paridad en la representación de todos los poderes en los cargos jerárquicos. Esas son para mí las cuestiones más interesantes de la parte que es el temario de artículos habilitados para la reforma, que como decíamos son 42. Bien. Después tenés 17 áreas temáticas que ahí hay muchísimo para trabajar. Está desde acceso a servicios públicos, derechos digitales, la cuestión de la defensa del régimen democrático, hasta la causa de Malvinas está incluida entre esos 17 temas a incorporar y va a haber mucho trabajo que hacer ahí para poder darle carnadura después en artículos. Creo que lo más interesante en esos temas también es la posibilidad de incorporar lo que se llama medidas de acción positiva para remover obstáculos frente a la igualdad, digamos, para hacer más fácil el combate frente a la desigualdad que tiene que ver con las condiciones de género, de discapacidad, de pobreza, digamos, muchos determinantes sociales que generan que las sociedades sean menos igualitarias y que el Estado tiene que trabajar para remover obstáculos hacia esa igualdad.
Lucila, te iba a preguntar también, esto recién lo mencionaba, tal vez muchas veces termina siendo una discusión que se puso demasiado sobre la mesa. Creo que, a mi entender, es saltear esa posibilidad o ver la necesidad de que finalmente lo defina la convención, pero se habló mucho de lo que era esta cuestión de la decisión o la intención del gobernador de poder reformar la Constitución para ser reelecto. A ver, esto es una apreciación muy personal, pero creo que los cargos tienen que tener esto que vos planteabas recién, la necesidad de que no haya una reelección indefinida, que nadie se pueda perpetuar en su cargo. ¿Crees que hay un consenso para que eso se aplique en la mayoría de las cámaras, digamos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que también aplique para el Poder Ejecutivo? Mira, ese obviamente es uno de los temas más álgidos porque tiene que ver, digamos, con una disputa de poder. Como yo te decía recién, nosotros proponemos que todos los cargos, desde concejal, intendente, diputado, senador y hasta el gobernador, puedan tener una reelección inmediata, una sola. Es decir, Ujú. que puedan estar 8 años en el cargo. Ahora bien, y yo soy diputada provincial, presenté proyecto de reforma constitucional ya cuando era gobernador Perotti, así que mi archivo me avala, no es una cuestión política. Yo creo que esto no tiene que regir para quien es gobernador mientras se realiza la reforma, sobre todo por una cuestión ética, porque esas personas, ya sea que se hubiese realizado la reforma cuando Perotti era gobernador o ahora que es Puyaro gobernador, esas personas llegaron al poder con con unas determinadas reglas de juego. Y lo que yo creo es que no pueden hacer uso de ese poder para modificarlas, para quedarse más tiempo en el cargo. Lo que tienen que hacer es dejar pasar un periodo, en este caso lo que yo creo que Puyaro tiene que hacer es dejar pasar un periodo como establece la Constitución actual y después volver a presentarse. Él es un gobernador muy joven, así que si hace bien las cosas, no tengo duda de que el pueblo le va a dar otra oportunidad. Pero lo que no se puede hacer por un respeto ético a la ciudadanía y al ejercicio de la política es usar el lugar de poder para modificar las reglas del juego, así que eso se resuelve con lo que se llaman cláusulas transitorias y que empiece a regir a partir de la persona que es electa en el 2027 y que sí, ese gobernador pueda tener su reelección inmediata. Lucila, te pregunto, a raíz de tu recorrido por la provincia y lo que fuiste hablando con la gente, ¿crees que hubo la difusión necesaria de esta elección tan histórica e importante desde que surgió y que se aprobó la necesidad de reforma constitucional? ¿Crees que hubo, en la provincia en general, digo, no nos centremos en algunas localidades puntuales, o la más importante es como Santa Fe y Rosario, digo, ¿crees que hubo la difusión necesaria de saber lo que la gente va a votar el domingo y la importancia de esto? No, no, para nada. No, no hubo una correcta difusión. El gobierno de la provincia, que es quien tiene las herramientas materiales, digamos, para hacer que esto le llegue al conjunto de la población, a través de la publicidad oficial, recién hace 10 días que sacó algún que otro spot de redes sociales o propaganda web. Yo no he visto en la tele, pero bueno, supongo que alguna estará girando. La ley establece que esto como mínimo tiene que hacerse 30 días antes de la Claro. elección. Y tiene que hacerse con una amplitud mucho más grande, porque como es lo que decíamos al principio, esta elección se hace por primera vez después de 63 años. Entonces, obviamente que la gente no sabe, la gente no tiene por qué saber y estar informada de todos los procesos políticos que Ujú, suceden en la provincia, ¿no? ujú. La obligación de informar es del gobierno. Entonces, la realidad es que llegamos con una desinformación enorme, lo cual a mí me parece una gran irresponsabilidad porque se está dejando afuera a la sociedad de un debate muy trascendente. La gran mayoría de los santafesinos van a ir a votar el domingo y van a quizás en ese momento por primera Decidir. vez ver lo que son convencionales reformadores bueno, tendrán algún criterio para terminar eligiendo. Pero lo correcto hubiera sido que se haga una campaña de información mucho más seria, mucho más grande. Y bueno, nosotros lo intentamos hacer desde nuestro lugar, Juan seguro les contó, hicimos un dispositivo que se llamaba Constituyente de la Gente, donde convocamos en distintas ciudades a que las personas vinieran a discutir el contenido de la Constitución. Pero obviamente que desde el lugar particular de una lista no alcanza, digamos, esto era una tarea que tenía que hacer el Estado, que no se hizo y que la verdad yo creo que es como no confiar en la sociedad, no Ujú. confiar en la ciudadanía para darle la información necesaria para que después pueda tomar su decisión. Lucila, contar a la gente para cerrar entonces en qué lugar te van a encontrar de cuando nos den la lista de los candidatos, en qué lugar lo vamos a encontrar a Juan, lista a la cual perteneces.
Bueno, es en la boleta naranja, en la lista de Más para Santa Fe, quien encabeza es Juan Monteverde, así que van a tener la foto. Creo que está en cuarto o quinto lugar, Ujú. no me acuerdo bien. Yo voy cuarta en la lista, a Juan lo acompaña Alejandra Rodenas y Diego Giuliano en segundo y tercer lugar. Y la verdad es que es una lista de excelencia. Nosotros tenemos gente que está muy formada. Bueno, Diego Giuliano es uno de los constitucionalistas más importantes de la provincia de Santa Fe y además tenemos representación de intendentes, legisladores, militantes de todo el territorio y sobre todo tenemos un gran compañero que es Juan que encabeza esta lista, que es una persona joven que viene de una experiencia muy buena en la ciudad de Rosario y que estamos muy comprometidos con la renovación de la política y en este caso ponerlo en práctica con esto que decíamos antes, buscar que la reforma constitucional no quede solamente en una discusión, en un trámite entre políticos, sino que sea realmente una convocatoria a la sociedad para tener una provincia mejor, un estado mejor y sobre todo que piense en cuáles son las necesidades de los santafesinos y de cómo resolverlas. Lucila, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo desde Santa Siesta. Muchas gracias a usted y te digo que los estaba escuchando antes y no creo que la canción de Danny Ocean haya sonado en la Salle porque eso es mucho más. Está bien, ¿Viste? está bien. Gracias, No, Lucila. igual mirá que los bailes de la Salle duraron No, muchísimo pero tiempo. no hay forma. Hay bailes de la Salle de hace mucho tiempo y No, otros más no, recién. pero Se sigue no, haciendo el para baile de la mí no Salle. llegó. No, pero no llegó porque fue 2016. Sí, No, muy nueva. tenían razón mis compañeros. Tenían razón mis compañeros. Pero pará, ¿vos algún Daddy Yankee antes llegaste a bailar, Lucila, o no? Un Daddy Yankee sí. Sí, no, igual también por ahí salgo algún día hoy. Claro, está bien. Sí, Daddy Gasolina fue ahí cuando llegó a los primeros años de la Facu, así que ahí se bailó fuerte eso. Lucila, querido, un fuerte abrazo, nos reencontramos. Chau, chau. Lucila de Ponti, candidata convencional reformadora. Bueno, quedaron varias cosas claras. Una de ellas que me rehúso es un No, tema claro, más de acá. importante. Es un tema más de No, acá. en los bailes. Creo que lo más claro, era lo más importante que esa había era que una saber, duda ¿no? que había que zanjar. Más allá de todo Sí, lo sí. lo del domingo, ¿no? Que vamos a votar y demás. Amigos, amigas, 12 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Ya venimos. Amarás a las siestas sobre todas las cosas. Hasta las 17, Santa Siesta. ¡Pará! ¿Querés gastar menos en el súper? Hacé tus compras en Mayorista Macro. Vos sabés, con los precios y ofertas de Macro te alcanza para